Pues yo soy Eva Botella y soy historiadora de la ciencia. Como estudio emociones, animales y además tengo un proyecto de memoria, pues estoy interesadísima en tu exposición, Lizeth. Así que me encantó verla. Yo sé que no nos hemos podido ver y nos hemos tenido que escribir 4 notas. Y como estamos aquí en que yo creo que es un documento interesante, tú me escribiste ¿por qué aquí? ¿Por qué en el museo? Y realmente para mí era una gran ilusión exponer mi obra, después de mucho tiempo que me ha llevado a hacerla. Digamos que romper los esquemas. En el fondo lo que yo me planteaba es que para mí el mundo de la ciencia está mucho más cercano a mí. Ajá. Y entonces eso me hizo mucha ilusión. Entonces tú me preguntabas luego, ¿el elefante es un animal entre otros? No, el elefante es... Hombre, me lo preguntas a mí, yo te diría, bueno, tiene una presencia increíble. El elefante es el elefante, no cabe ninguna duda, ¿no? Y luego me preguntas, me sorprendes, me dices, ¿existe el elefante? Sí, porque yo cuando vi la exposición lo que me encontré fue un elefante, otro elefante, un elefantito concreto. Pero como los tres están en primer plano, realmente es como si los conocieras individualmente, no como así en general. Claro, a mí siempre me gusta escuchar la opinión del otro, porque como cada uno tiene, todos somos diferentes, a mí que me digas esto me sorprende muchísimo. Y dices, el elefante, pero claro, cuando yo no te puedo fotografiar o presentar 250.000 elefantes, ¿entiendes? Entonces para mí es como que cojo una muestra. Y la que yo cojo, justamente, que quizás de mi trabajo, una de las cosas más difíciles, y yo cuando doy cursos me encuentro con esto, las personas es fácil hacer fotos, pero no saben escoger luego, eso le cuesta mucho. O sea, el criterio para escoger una foto me lleva mucho más tiempo que a lo mejor disparar esa foto. Si lo entrenas, al final, cuando ya la vas a disparar, ya la estás seleccionando de entrada, con lo cual eso ayuda mucho. Ajá. Pero estoy cogiendo un muestreo y realmente con ese muestreo lo que hago es representar, pues si quiero hablar del silencio, de la introspección, de la fuerza, de todos los que he fotografiado. Lógicamente tengo que dejarme muchos, y cuando escoges sabes que te dejas muchos, pero tienes que hacer ese trabajo. Claro. ¿Y te acuerdas de las fotografías que están en la exposición? El momento en concreto. Sí. Visualmente me acuerdo de ese momento. Sí, realmente, del momento. A lo mejor me pides la fecha y no te la sé decir, claro, pero sí. La experiencia. Sí, la experiencia sí, porque ¿sabes qué pasa? Que realmente yo hago un gran esfuerzo cuando fotografío ahora. Una cosa es coger un testimonio, una evidencia, una postal, y otra cosa es sentir aquello, ser aquello, y entonces ahí hay un esfuerzo, y hay un trabajo, y hay un cansancio. Entonces yo formo parte, ¿sabes? Hay un diálogo muy intenso, y lógicamente eso lo recuerdo. ¿Y los elefantes te ven? Sí, los elefantes te ven. ¿Tú buscabas dentro del ojo del elefante el reflejo de tu cámara? No lo verás nunca. Por el ángulo, me imagino, no, pero... No, lógicamente no. Tendría que estar ahí a esa distancia. Pero ellos a lo mejor te pueden sentir de otra forma. Exacto, o sea, ellos no es la vista lo que más... o sea, que ellos saben que tú estás allí. Sí, ellos el olfato y el oído... Y te respetan. Sí. Bueno, yo creo que no tan perfectamente si yo los respeto de entrada. Claro. Pero eso ya, aunque estemos en un museo de ciencias, ya no es tan científico. Pero yo he vivido experiencias peligrosas y justamente creo, y es lo que he practicado ahí, una serenidad, transmitir una no agresión en situaciones en donde las cosas se podían complicar, ¿no? Ellos tienen una gran percepción, mucha más que nosotros. Yo estoy convencida. Sí, y a unos niveles y a unas frecuencias diferentes, no audibles, pero bueno, son seres para mí, lógicamente, muy especiales, muy especiales. O sea, en ese diálogo que tengo con ellos, que no, ya te digo, en este caso no es científico, porque como yo no soy una científica en el sentido sí, de la palabra, pero en lo que he profundizado es que con mi fotografía lo que evidencio es eso que siento.
Normalmente la fotografía, cuando digo es una exposición de fotografía, todo el mundo piensa, bueno, es dibujo, no, yo no sé dibujar, no sé. Es fotografía, pero voy más allá y en esa investigación de mi fotografía, de la técnica en el laboratorio, lo que me ha interesado es decir, no es que yo, o sea, me ha interesado transmitir lo que yo siento, lo que yo pienso, más que lo que yo pienso, lo que yo veo, ¿sabes? Pero es que yo creo que eso es ciencia, porque la experiencia fotográfica, yo te preguntaba, sí. cuando te escribí esto, preguntaba, ¿se percibe realmente la experiencia en el resultado final? Y cuando terminé la exposición, yo creo que sí se percibe. Yo creo que sí. Eso es comunicación. Sí. No es solamente tu mirada del elefante, lo que nos contaba antes. Pero claro, es mi mirada, mi sentirlo y traducirlo. O sea, yo para mí lo que he hecho en el fondo es traducir esa experiencia de silencio que hemos tenido o que yo he tenido y él sabrá la suya. Yo sé, él solo puede explicar la mía y cómo los he percibido y esa grandeza, esa sabiduría, ese legado tan atávico, ¿no?, del elefante, ese conocimiento que pasa los años y los años y los años. Porque los elefantes además también aprenden, ¿no? Sí, son seres muy culturales. Sí, sí, pero yo sobre todo mi experiencia, ¿sabes? No es absolutamente de ese momento, ¿sabes? De esa intensidad, después de ver muchos, de estar, ¿sabes? Y de aprender a observarlos, a quererlos, a respetarlos. O sea, hubo un momento que fue un gran amor en el fondo, ahora es un gran respeto. Ya no hay una pasión, pero cuando estás rodeado de elefantes es una maravilla. Debe ser sobrecogedor. Sí, y además dices, bueno, ¿y por qué no estamos aquí en vez de, ¿sabes? Entonces, cuando me decías si existía el elefante, para mí, por supuesto que sí, ¿no? Pero para mí, que es el elefante, es pasado y es presente, es vida y es muerte. O sea, el elefante viaja con todo un bagaje de comunicación muy grande, ¿no? Y tú me decías, ¿lo leerá la audiencia en términos de documental? Bueno, claro, cuando me dices la audiencia es todas esas personas que vienen al museo, y es que yo lo que creo es que en la época en que vivimos, y con todo lo que vivimos, todo lo que no es tu propia vida, para todo el mundo es un documental. Absolutamente. Le interesa, pues eso, en términos documental. Ah, mira, o sea, puedes estar viendo imágenes de guerra mientras estás comiendo por la tele. O sea, justamente porque es como esto pasa allí, ¿no? Claro, entonces es un poco una cultura de la imagen y de la información que hemos llegado a que hay tanta que justamente nada de esto existe. Tú dices, ¿existe el elefante? Yo lo he traído aquí para transmitir justamente que existe. Justamente yo creo que el traerlo en blanco y negro, justamente de lo que estoy hablando es de que existe, pero podría no existir. Y está en nuestra evolución. Y entonces a mí lo que me ha sorprendido allí es que si allí me he encontrado con una pureza en la sabana africana, a decir, pero estos fueron nuestros orígenes. Es decir, bueno, yo entendía que la evolución era eso, hacia adelante, ¿no? Era hacia adelante. O sea, realmente creo que la evolución del ser humano es humanizarnos. Y este es el gran reto. O sea, venimos de los animales, yo allí identifico los caracteres nuestros en legados genéticos milenarios, ¿no? Hay quien, seguro que hay a quien le gusta más parecerse a un león que a una, no sé, que a algún otro animal, ¿no? Esos conceptos, pero realmente emocionalmente están esos comportamientos. Y, ¿no? Allí, cuando ves que alguien se come pero aquí también se come uno a otro, pero de otra manera, porque claro, no te da llegar un mordisco, porque te da mal, pero te lo doy mucho peor, porque yo casi preferiría que me dieras un mordisco, porque me dolería aquello, pero todo esto como tan manipulado, o sea, hemos llegado evolutivamente a manipular las emociones y nuestras pobrezas, justamente, en testimonios, para mí, muy violentos. Justamente cuando hablo de evolución o cuando estoy hablando de que hay este gran desastre con los elefantes que están matando por dinero, dices, de verdad que no hemos aprendido nada, con lo cual, en el fondo, a mí me impacta mucho esto, me impacta. Sí, porque realmente, bueno, la evolución humana
en términos de miles y miles y miles de años se podrá, como explicabas en el libro, pero desde luego a corto plazo hacia adelante no vamos. Claro, hacia la humanidad. pero entonces, claro, dices, es un documental, claro, todo es un documental, todo lo que no me afecte a mí absolutamente, entonces claro, como todo el mundo está tan preocupado por con lo que le pasa a él y si esto no va conmigo, entonces estamos haciendo un mundo muy incómodo y supongo que por eso la gente está mal. Tú ves el documental como algo que pone distancia entre tú. Absolutamente. Entonces, por eso tú primero porque es muy bonito, ¿no? El documental siempre es muy bello. Y tiene una narración determinada. Porque si no, no lo ven. Pero es que la belleza no es perfección, o sea. Sí, es cierto. Entonces, cuando todo lo pones en términos de perfección, es irreal. Entonces, yo he intentado justamente traer la realidad en esa técnica, que en el fondo estoy evocando. Constantemente estoy evocando algo que existe, como lo siento, y que puede desaparecer. Y yo desde luego lo he percibido de esa forma, que fue cuando comprendí al verla la parte de memoria que no me había dado cuenta al ir a verla, que tiene por la forma en que aparece la fotografía, que a mí desde luego me resultaba evocadora, como mis propios recuerdos cuando no lo tengo muy definido. Claro, es que además todo mi proceso me lleva muchísimo tiempo. Entonces necesito no el impacto directo e inmediato, que sería mucho más el color. Yo en mi investigación sobre la fotografía, para mí ese impacto es este momento y es este color. Pero lo que eso me deja en la vivencia, en la experiencia, en la memoria, ¿sabes? En ese mensaje de armonía, es lo que entonces yo intento plasmar, porque es lo que queda en mí, y en el fondo lo que queda en mí es la verdad. O sea, lo que permanece para mí es verdad, es mi verdad. Siempre hablo en términos personales, no es algo que se pueda que alguien pueda decirme, no, esto no es así, es que es así para mí. Entonces, mi obra justamente lo que transmite es eso que siento, eso que veo, eso que es importante. Cuando hay muy pocas fotografías que tienen un título, hay una que creo que es Never Ending, ¿no? Infinito. Entonces el paisaje casi no está, hay una madre muy pequeñita con un bebé muy oscura, ¿no? Y estoy simbolizando que aquello no acabará nunca, porque es la vida, es el mundo. Bueno, acabará cuando acabemos con todo y acabemos nosotros, pero eso es un legado, ¿no? Absolutamente infinito. Entonces ese respeto por aquello que es un valor y un infinito, ¿sabes? Yo creo que lo representan los elefantes. Un elefante no es una cebra, que tiene una fuerza impresionante, la cebra viene, ¿no? Semeja al caballo y sin embargo tiene una fuerza así. Pero es que el elefante es como que es la perpetuidad de un conocimiento, y ahora mismo en esas miradas te está diciendo, hey, que acabáis con nosotros, que estáis acabando que también con una cultura, con una forma de vivir, con una... Y me llamó mucho la atención, porque yo lo desconocía por completo hasta que vi la exposición, encontrarme con una fotografía de una orca. Bueno, esto ya es otra... Esto fue un guiño. ¿Por qué? Sí, porque realmente yo antes de los elefantes había tenido muchísimo interés y me había interactuado muchísimo con cetáceos. Y entonces ahí me metí en el sonido. Entonces, bueno, tuve mucho interés en qué era el sonido y cómo se transmitía, y las franjas audibles. Y por eso cuando llegas a la ballena, en la ballena tiene un símil con el elefante, en sus bajas frecuencias, que si te fijas sus movimientos, sus miradas, sus comportamientos, ¿no? El más grande en la tierra, el más grande mamífero en el mar, son culturas de alguna forma con un movimiento lento, pero con una sabiduría, portadores de una gran sabiduría. El problema que tenemos, esta raza tan prepotente que es la nuestra, que no sabemos que estamos en evolución, sí como palabra, pero claro, nuestras verdades son muy relativas. Hoy sabemos esto, claro. Esto se ha demostrado, ¿no? Se ha matado en nombre de Dios. Sí. Poniéndole unos sí, entonces primero hay que saber que estamos muy limitados. Entonces, claro, cuando estos sonidos no los sabemos más que clasificar, pero todavía no los sabemos descifrar. ¿Sabes? Esto ya no forma todavía parte de la ciencia, pero formará. La ciencia va hacia... Lo que decía, lo que te comentaba de Wittgenstein, que decía ya a principios del siglo, bueno, si un león supiera hablar, nosotros no sabríamos entenderlo.
Claro, pero es Es que ya la- habla, sus sonidos, son lenguaje. sí, entre ellos, nosotros Claro. no, y lo miramos como, bueno, yo estoy convencidísima, lo que pasa es que no, es un convencimiento, ya te digo, de percepción. Ujú. Y la percepción en el respeto, entonces yo creo que entonces sí que se establece ese diálogo. Pero mientras no lo haya es muy difícil. Estoy hablando de cosas muy abstractas, si tú quieres, ¿sabes? Ajá. Pero esa frecuencia, esos elefantes, bueno, yo creo que ese llamamiento, lo que no puede ser es solamente en un lugar, y a mí me cuesta mucho entender que con mi exposición pues puedo tener una cierta concienciación, porque claro, pienso que llego a muy poca gente, estoy muy lejos y que es como A mí no me parece, a mí me da la impresión de que probablemente deba llevar a mucha gente, para empezar porque también cómo se montaba el propio vídeo, que estabas hablando del sonido, del silencio, sí, el propio montaje te conduce a esa introspección y entonces la observación de las fotografías que están expuestas como un recuerdo, de algún modo te sobrecoge, te mueve las emociones. Entonces, si tú bien no has tenido como audiencia, como público, te digo, yo no he tenido la experiencia de estar allí, pero sí puedo hacerme una cierta idea de lo que tú has sentido. A mí ciertamente me ha llegado en parte, igual con los niños, que aparecen diluidos cerca del elefante, hacia el final. claro, es que estoy sugiriendo, ¿no? Estoy sugiriendo en lugar de a lo mejor decirlo de otra manera, ¿no? Estoy evidenciándolo de una forma que yo considero que tiene muchísimo más peso. Sí. O sea, que se comunica muchísimo más con esa imagen, el que lo vea, bueno, no sé si tiene que hacer mucho esfuerzo o poco, o si necesita mucha traducción. Yo siempre pensaba que con una imagen lo puedo decir todo, ahora veo que igual necesita un poco de ayuda de la palabra, pero lo que vaya a quedar... Tiempo también, ¿Tiempo? que vamos muy corriendo. Creo que Sí. para ver una exposición y una fotografía que ha llevado tanto tiempo, es preciso pararse. Sí, pero eso es el documental del otro, ¿sabes? No forma parte de su vida. Sí, Entonces su vida a lo mejor son unas cosas que le urgen mucho y claro, vivimos esto ahora, no hay tiempo. Yo cuando digo culturas que desaparecen, no solo estoy hablando del elefante, sino de lo que el elefante te transmite. totalmente. Ese silencio, ese tiempo, ese respeto, ese conocimiento, esa también, protección, unión. Y también lo de Masai, También. porque también aparece, ¿no? Claro, es que hay ese símil para mí, ¿no? Cuando ves la maternidad, lo ves, porque claro, los masáis como han rechazado también el paso del tiempo, que para mí es igual que la imagen del elefante, ha rechazado el paso del tiempo. Si tú ves un elefante no hay nada menos actual, ¿no? Sí, realmente, o sea, se está hablando de historia. De hecho, Y de la, parecen troncos. sí, y de la importancia de esa historia, ¿no? Sin embargo, tienen una gran inteligencia que se va descubriendo poco a poco, un gran cerebro, pero claro, que lo sepamos cuando ya no estén, ¿sabes? Entonces supongo que la verdad es que la pena que me da es que yo puedo hacer muy poquito. Y como todo el mundo va a lo suyo, Sí. ¿sabes? Pero también vivimos en una cultura, pienso, en que como se nos oprime tanto y pensamos que podemos hacer tan poco, estamos acostumbrados a no hacer nada. Claro, Y porque el que ¿para puede qué? hacer algo hace 1000 veces más que el que no hace nada. Sí, pero siempre, quizás es nuestra cultura, que piensas, ¿y esto para qué? Eso ¿Sabes? es, sí, sí. Estamos ahí. Entonces, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Esto no entra dentro de... no sé. Por ejemplo, me dices en la exposición, me dices, no hay silencio. Sí. Yo te he dicho, yo lo he pedido, porque realmente esa exposición, y se ha puesto además, ¿eh? Sí, sí. Otra cosa es que las personas, bueno, Claro. pero es que solo en el silencio percibes aquello que es verdad, ¿sabes? O sea, tú puedes tener la actitud de entrar allí dando una lección magistral y diciendo, oye, esta me gusta, esta no me gusta. Es que yo no hablo de eso. Claro. Yo no estoy, fíjate, yo no he puesto nada que sea maravilloso, perfecto, como la mejor foto de una agencia de publicidad. No, no, porque eso ya está hecho. Eso comunica otras cosas. Otra cosa Yo no voy a hablar de mí y de lo que soy capaz de hacer en mi fotografía, no, sino de que yo he puesto mi fotografía al servicio de lo que dicen ellos y de lo que me están transmitiendo. A mí me transmiten... Porque hablas del silencio y yo lo que he visto es que das voz a los que no pueden hablar. Sí. A través de ese silencio. Si tú te callas como espectador, les oyes a ellos a través de tus fotos. Eso es lo que yo percibo.
Claro, por eso hay que verlo también en silencio. Quizás hay que hacer un esfuerzo, tampoco lo sé. Yo hace mucho que vivo con la fotografía, ¿sabes? Claro. Pues a mí me llamó muchísimo la atención, primero porque son muy distintas las dos fotos. La del Guggenheim, que tuve que acercarme para saber qué era, porque no sabía qué era y ya lo pude leer, es una de las que tiene título. Sí. Y el otro elefante al lado, primero porque eran en negro, sino en blanco, o sea, predominaba el negro. Y luego podías haber puesto un tronco de un árbol, sin embargo, pusiste el Guggenheim. Y entonces, pues. No, porque era un arte sublime, ¿no? El Guggenheim, el tronco era como un elefante en el fondo. Claro, el tronco era como un elefante. Entonces me hiciste pensar mucho acerca de toda la exposición con ese par de fotos. ¿Por el arte? ¿Por Pues lo humano? Y además porque la arquitectura, elegir arquitectura, que es justamente esa disciplina a caballo entre ciencia y arte, y que imita a la naturaleza. Y digo, me puse a pensar en que efectivamente el arte y la ciencia tratan de imitar a la naturaleza constantemente y ahora se reconocen. Y sin embargo, qué lejos estamos de percibir la cultura que hay de fondo en esa naturcultura, esa naturaleza, que tiene una cultura como la del elefante, que tú muestras que tiene una cultura propia. Pues me hiciste pensar mucho en eso. Sobre todo, o sea, ves la materia, ves la fuerza de la vida cuando ves esas dos fotografías. O sea, aunque tengas unos valores de negros, que he igualado mucho, aunque tengas, pero es que la fuerza de la vida es impresionante. Entonces, en el fondo estás diciendo, bueno, pero si acabamos con esa vida solo tendremos, bueno, una forma inerte. Puede ser muy bella, pero faltará esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que es importante, bueno, transmitir y respetar también. Incluso a nosotros mismos, es que yo creo que es que nos hemos vulgarizado, ¿no? En este sentido de no respetarnos. Entonces, claro, es un poco complejo quizás lo que puedes tú expresar y lo que puede el otro recoger, sobre todo que se necesitaría más tiempo, a lo mejor, es que no lo sé. Yo creo que es tiempo, cuando uno va a una obra de teatro maravillosa o va a una exposición maravillosa o se lee un libro maravilloso, no se procesa de forma inmediata. Creo que se requiere y se te quedan, las imágenes se quedan impresas en la memoria, en el ojo, en la retina. Y luego vas reflexionando sobre ello y vuelve, y vuelve. Y mucho más en este caso pienso por lo que hablábamos de la memoria, tal y como las has traído, van y vienen y acaban formando parte de tu memoria de alguna forma. Entonces, creo que sí, creo que cuando uno pasa por la exposición necesita tiempo para ir procesándola, incluso aunque pase rápido. Yo realmente, claro, siempre he hecho mucho el símil de por qué la foto que puedo hacer, ¿no? Testimoniando y evidenciando lo que hay, y luego este proceso muy lento hasta entresacar aquello que permanece en la memoria, ¿no? ¿Cómo transmitir eso? Claro, aquí me pregunté, el proceso no me interesa tanto, o sea, lo que me ha interesado es como investigación para llegar a comunicar aquello que yo creo que es importante. Pero a mí sí me preguntan, ¿y cómo lo has hecho? No es importante cómo lo he hecho. No, para la experiencia, pero ¿cómo lo has vivido? ¿Por qué el elefante? ¿Por qué elegiste el elefante? ¿Por qué África? Bueno, África fue la primera vez y me impactó tanto, me quise quedar a vivir, o sea, yo no sabía que existía ese mundo. Pensaba que eso ya había desaparecido, que eso formaba parte de la historia, del pasado. Y de repente digo, no, si es que esto está vivo, ¿y por qué yo no estoy aquí? Claro. Yo quiero esto. Porque ahí, bueno, ahí noté muchísimo, la percepción era de una gran pureza en su paisaje. Cuando ves los animales salvajes de África, estás en la creación, estás en el principio. Y al principio, ¿no? Pues y al principio dices, vale, entonces cuando me sitúo ahí, digo, ¿y el hombre qué ha hecho a partir de ahí? Entonces veo la injusticia cuando un león se come a un ñu que acaba de nacer, recién nacido, y como no corre se lo come, y ahí veo la injusticia. Y entonces pienso que, vale, después de reflexionar mucho, pienso, vale, entonces la capacidad que puede tener el ser humano es, a partir de todos esos instintos, llegar a la justicia. Porque ahí era un instinto, han de comer. Nosotros no, ya vamos al súper, no sé. Entonces nos seguimos comiendo,
O sea, yo necesito ser más importante que tú, porque si yo, a lo mejor porque yo no lo soy, entonces necesito sentirme. Y la forma de sentirme, entonces cuando yo veo que la evolución humana ha ido hacia eso, en el fondo pienso, ah, pues estamos en la sabana, acá ya se están comiendo igual. Sí. Vale, estamos y digo, buenos días, ya está. Yo he acabado, yo con esta exposición en el fondo he acabado mi búsqueda, no solo fotográfica, de expresar lo que yo quería, sino también mi búsqueda de entender cuál es la evolución, y por eso digo que justamente la evolución, que para mí tendría que ser nuestra humanización, pues pasa por muchísimos retos. Fíjate cómo está el mundo hoy, o sea, no son la prioridad, la prioridad las marcan otras cosas, y el mundo gira a un ritmo que es imparable, es como si quieres parar la esfera. Pero Occidente somos devastadores. Bueno, porque somos muy prepotentes, fíjate tú, pero nuestra no raza es superior. Pero no somos. No, pero bueno, tampoco. Nos creemos que somos la humanidad y lo más evolucionado. Sí, somos un referente. A ver, somos un referente. Pero bueno, si te vas moviendo por todos. Sí, pero por muchos sitios. Lo que pasa es que como vamos por delante, sabemos cómo aprovechar de aquello otro que allí pasa y que no. Me refiero que volvemos a ser lo mismo, volvemos a ser lo mismo. O sea, cuando ves la pureza de los masáis, luego ya también ves que el niño va al colegio y que te piden dinero porque quieren pagarse. O sea, ya entran en la dinámica. Yo considero que todo tiene que pasar ese círculo y ahora ya me quedo más tranquila. ¿Sabes? O sea, no nos podemos quedar ahí y el ser humano tiene que evolucionar a partir de todas esas tentaciones. Lo que pasa es que hay cosas que nos evidencia que el pasado existió y que hay algo que también nos tiene que transmitir. Entonces, cuando dices el elefante me transmite todo esto. El elefante tiene una grandeza, igual que te lo puede transmitir la ballena. Claro, te has de meter en ello y has de enamorarte por lo que te transmite, ¿sabes? Escuchar y percibirlo también, y sobre todo, bueno, decir, pues no, pues este es el discurso, pero, ¿sabes? O sea, y a mí me ha hecho mucha ilusión que fuera un museo de historia natural, de ciencias, porque justamente la incongruencia es que te digan, hombre, pero si te has llegado, esto es muy, bueno, pues tiene para mí, formato. Sí, tiene otro formato, o has llegado a un nivel que podría, esta técnica, ¿sabes? Y a mí, en verdad, pues me interesa solamente por lo que quiero decir. ¿Sabes? No me considero más, sencillamente me considero una artesana que pasa muchísimos años buscando cómo decir. Un buen investigador tampoco aparece en primer plano. Sí. No, claro que no. Es que si no, ya no investigas, porque entonces ya, and the winner is, ¿no? Y entonces ya no tienes esa discreción del elefante. Y la humildad. Que siempre va andando, siempre va caminando, siempre va. Pero si te metes con él, cuidado también, ¿sabes? Claro. Entonces eso habría que saber todo como tiene que ir. Pero bueno, no sé si aprenderemos, no sé si puedo hacer algo por contribuir en algo. Bueno, esa concienciación, a que personas se puedan sumar a eso, porque en el fondo dices, bueno, es importante. Al final tienes que pensar que en la vida has de hacer algo y a lo mejor pues esto, bueno, pues tiene sentido. Para mí tiene sentido. Yo pienso que sí, que tiene muchísimo sentido. Y yo creo que es mucho. Porque además es una cantidad de trabajo ingente. El trabajo es inmenso y dices, a ver, tiene sentido. Y claro, lo que tú decías es terapia, es el elefante, es el proceso. Sí, posiblemente ha sido. Bueno, terapia para mí, no decía para ti. Yo lo entendí para mí también. No, pero para ti probablemente, pero para mí también, como público. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo para mí. Porque me supone la incorporación de una memoria ajena y una experiencia ajena. ¿Y eso a quién le interesa? ¿Lo ajeno? Lo ajeno, pues a lo mejor al que no le interesa del todo no se pasa por el Museo de Ciencias. También es un sitio un poco especial el museo, pienso. O sea, sí. Tampoco es cualquier sitio, no es el Corte Inglés, quiero decir, no es un gran almacén, no vas a comprar. Tú me preguntabas por qué en el museo, ¿haría falta otro lugar para exponerlo? Yo pienso que, claro, conociendo ya tu punto de vista de, bueno, porque en el museo es cierto que hace falta y porque es un trabajo científico y es importante, pero como hablas de comportamiento humano y de coevolución, como yo lo he entendido, yo quería dar mi lectura. Sí, claro. Yo lo veo como, yo creo que no estamos más evolucionados ni nada, pero evolucionamos y les necesitamos a los elefantes. Y además tienen una forma de percibir diferente. Hay muchos humanos que tienen formas de percibir diferentes, y no todos. Entonces a lo mejor podría llegar también
esa reflexión tuya sobre la evolución, el comportamiento y las emociones en otros entornos de diversidad funcional o desubicarla. Ya pienso que cuanto más desubicada esté, a lo mejor puede llegar a más gente. Bueno, yo realmente creo que con esta técnica lo que he ido a transmitir, más que la evidencia de la forma, es la emoción de aquello. Totalmente. De eso que está y de eso que además interactúa conmigo porque es mi lenguaje. Y entonces cuando intercambio esto, en esta técnica, cuando dices, hombre, no es fotografía. Sí, es fotografía porque yo parto de la fotografía, luego parto de una evidencia que está existiendo y está delante mío. No me la estoy inventando, no estoy pintando, no estoy dibujando, no. ¿Sabes? Parto de un negativo, parto de una evidencia y luego el proceso es dónde me llevó esa evidencia, qué estaba sintiendo, o sea, de todo lo que veo, sí, pero yo qué siento. Y ahí hay una introspección muy grande, por eso mi proceso es muy largo. Yo no hago una foto y enseguida lo paso a emulsión de plata, no, que va, necesita, ¿sabes? Como un vino, dice, ahora hemos recogido la uva, claro. ¿Y cuándo saldrá este? Pues no lo sé, por eso el proceso ha sido tan largo, mis negativos son de hace mucho, y este es un trabajo muy grande porque forma parte de, ¿no? Es un trozo de mi vida grande, que yo creo que también he necesitado darle forma. Hubo una parte de tu libro que me impresionó muchísimo, que fue cuando hablabas de tu libro de asaltos, también me gustó mucho. Sí, es que yo doy saltos. Pues me gusta mucho tu forma de contar no lineal. Y cuando hablabas de la sequía y del experimento que hiciste de darles cámaras a los niños y a las mujeres que viven allí, que hicieron fotografías, lo volviste con el... ya había cambiado todo cuando volviste. Y sus profesores de lectura de sus propias fotografías. Y me gustó muchísimo conocer ese tipo de experimento y de experiencia. Después, esas fotos no aparecen aquí. No, porque me hubiera llevado, es otro trabajo, ¿sabes? Es distinto. Claro, yo había hecho miles de fotos y pensaba, bueno, siempre es subjetivo, por muy objetivo que quiera ser. Entonces pensé, si les doy las cámaras a ellos, que ellos me transmitan su verdad, su día a día, con su subjetividad, pero la de ellos, no la mía, claro, que ya está guiada por una mirada de Occidente. Y quise desmitificar también el hecho fotográfico. Cuando empezaban las fotografías a partir, ya no tenían que tener esa técnica del fotógrafo, sino que una fotografía movida, del suelo, era guay. Cuando empezó esa transición pensé, bueno, ¿y por qué no estas fotos de estos niños serán fotógrafos y no tú que estás haciendo esto y estás diciéndote que eres fotógrafo? Entonces eso fue ese proceso, ¿no? Y volví un año y se lo volví a dar y creo que es motivo de otro trabajo, el transmitir eso, porque fue absolutamente muy interesante, porque me encontré con niños de 3 años y pensé, uy, me he equivocado. Pero ver la responsabilidad de un niño de 3 años en África, comparado a un niño de 3 años aquí... Igual es un niño de 10 aquí o... No sé, o de 82, no lo sé, me refiero porque, ¿sabes? Son otros comportamientos emocionales. No están llamando la atención, porque aquí llamamos la atención, porque aquí necesitamos que el otro nos atienda, porque, ¿qué está pasando? No lo sé, yo no lo sé, no he podido investigar todo esto, pero lo he evidenciado y entonces esto me ha impactado mucho y he pensado, y cuando ellos vieron lo importantes que eran, porque yo les daba una cámara, yo una persona de Occidente que coge un avión, que he traído unas cámaras, que no les voy a cobrar nada, que les estoy dando, que son importantes para mí, ¿tú sabes qué nivel de satisfacción, de responsabilidad, o sea, unos valores que aquí no te encuentras? Entonces ese contraste enseña mucho, te sigue enseñando. A mí me da mucho que pensar y... La cuestión es que cómo lo estamos haciendo tan mal y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, bueno, es una llamada de atención. Creo que esto que me dices será motivo de algo. Yo creo que, bueno, que te doy las gracias por toda esta conversación. No, gracias a ti. No, y en el fondo lo único que busco es intentar llegar, ¿sabes? O sea, como desmenuzar lo que a lo mejor es un mensaje dentro de mí, no sé transmitirlo lo suficiente como para que llegue a todo el mundo, pero sí han sido mucho sufrir para llegar a esto, mucho intentar que aquello diga lo que yo he sentido y a la vez cuando veo la imagen y lo he conseguido, ese momento este momento es tocas el cielo y vuelves. Claro, luego no tiene, ¿sabes? No tiene parangón, pero bueno,
estamos ahí, gracias. Gracias al museo, por supuesto, porque me ha brindado ese marco donde, sin ir con la pretensión de que soy artista, porque es una pretensión de este siglo muy, ¿no? que se marca muchas diferencias, yo soy más que tú porque soy... No, o sea, a mí en África he aprendido todo lo contrario. Aquí todos nacemos solos, todos morimos solos y tendríamos que ser mucho más humanos, ¿sabes? Y entonces el poner esto que considero que ahora sí que es una buena obra al servicio, ¿no? de un museo y romper estas... Yo no soy más que nadie, ni nadie es más que el otro, ¿sabes? Sino cada uno tiene una profesión, sirve para algo, lo hace y lo debe hacer lo mejor posible, sea lo que sea, ¿no? Claro. Y este es un poco como mi discurso y este es lo que querría que llegara, ¿no? Pues ya está. Yo creo que llegará. A mí me ha llegado.